Buen día. Esta es la cuarta parte de la resolución eh, del parcial número 2 de análisis matemático. Acá hay que poner una E. Bien. En este caso vamos a hablar de los extremos, acá, el punto D, el inciso D. Encuentra analíticamente la ubicación de los extremos relativos. Recuerden que los extremos relativos son los máximos y los mínimos relativos de una función. Como tenemos disponible la gráfica, o una parte de la gráfica, nosotros podemos ver aquí que tenemos un solo extremo, que es un mínimo, que pareciera estar cuando x vale 3, ¿no? Para x igual a 3, o sea, ese valor de x. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace analíticamente, cómo se resuelve este procedimiento para poder obtener la ubicación del mínimo que tenemos aquí. Entonces, vamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Recuerden, la función es x cubo sobre x menos 1 al cuadrado. Y aquí nosotros, para derivar esta expresión, voy a poner aquí la derivada del cociente f sobre g, que es f' por g menos f por g' sobre g cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada? Nos va a quedar f' de x igual. Vamos a poner la línea de fracción. Y va a ser la derivada de x cubo, o sea, 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, x menos 1 al cuadrado, menos x cubo sin derivar, por la derivada del denominador, que sería 2 por x menos 1, por la derivada de x menos 1, que es 1. ¿Sí? Ese 1 no hace falta ponerlo si no quiere. Sobre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado va a quedar x menos 1 al cuadrado otra vez, o sea, a la cuarta. Bien. Ahora, esta es la derivada, ya está derivado, pero hay que reducirla un poco para poder analizar esta derivada. ¿Qué podemos hacer aquí? Esta derivada tiene, en el numerador tiene dos términos, y el factor x menos 1, el paréntesis x menos 1, se repite. Así que podemos extraerlo del factor común. Extraer x menos 1, así, como factor común. Nos va a quedar adentro del paréntesis 3x al cuadrado por x menos 1, nos queda uno de estos, menos y 2x cubo. Y eso sobre x menos 1 a la cuarta. Aquí podemos simplificar este con este 4 y nos va a quedar 3 como exponente. Y la derivada primera, entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Si resolvemos arriba, nos va a quedar, tenemos que resolver distributivas, ¿no? Por y por menos 1. Entonces nos va a quedar 3x cubo menos 3x cuadrado menos 2x al cubo, todo sobre x menos 1 al cubo. Por lo tanto, la derivada va a quedar, si hacemos 3x cubo y le restamos 2x cubo, nos va a quedar 1x cubo menos 3x al cuadrado, esto sobre x menos 1 al cubo. ¿Bien? Bueno, así queda la derivada primera y ya la tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con la derivada primera? Con la derivada primera tenemos que buscar los puntos críticos. Los puntos críticos, recuerden, que son aquellos valores de x para los cuales puede haber un extremo relativo. Y eso se verifica, eso ocurre si se verifica alguna de estas dos condiciones. La primera es, no existe la derivada primera. Entonces venimos aquí y nos preguntamos, ¿para qué valor de x no existe esta derivada primera? Bueno, el 1, esta derivada primera no existe para x igual a 1. Vamos a anotar acá, x igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando x vale 1, el denominador de la derivada primera se anula, y eso no puede ser, porque el 0 no es un número permitido en los denominadores. Lo que resta por preguntarse es si en este valor puede ser un punto crítico, o sea, puede haber un máximo o puede haber un mínimo aquí, en 1. Y para eso hay que acordarse
lo que hicimos en el video anterior, donde extrajimos, donde calculamos el dominio, y vimos que el 1 está fuera del dominio. O sea, el 1, no existe la función en 1. ¿Bien? Porque justamente le pasa lo mismo que a la derivada, se anula el denominador. Entonces, como el 1 está fuera del dominio, no puede haber un máximo o no puede haber un mínimo ahí. Así que inmediatamente nosotros ponemos no es punto crítico. No es punto crítico porque x igual a 1 no pertenece al dominio. ¿Bien? Con eso ya quedaría bastante claro. Bien, la segunda condición es que la derivada primera valga 0. Entonces, tenemos que igualar la derivada primera a 0. Lo voy a hacer aquí. X cubo menos 3x al cuadrado sobre x menos 1 al cubo igual a 0. ¿Bien? Y aquí el análisis que tenemos que hacer es que tenemos una fracción que vale 0, por lo tanto el numerador tiene que ser 0. Entonces, x cubo menos 3x al cuadrado es igual a 0. Y lo que tenemos que hacer es despejar la x acá. Aquí podemos factorear x cuadrado por x menos 3 igual a 0. Y vamos a usar una propiedad que yo la voy a poner con otro color acá. Hay una propiedad que dice así. Si a por b vale 0, entonces a vale 0 o b vale 0. ¿Qué significa esta propiedad? Significa que si tenemos un producto, aquí tenemos un producto, y el producto es igual a 0, entonces alguno de los dos factores, o ambos, tiene que valer 0. Con esta propiedad nosotros podemos igualar a 0 el primer factor, o igualar a 0 el segundo factor, y despejar la x de ambos lugares, ¿sí? En el primer caso, x igual a 0, aquí tenemos un resultado, y en el segundo, x igual a 3, aquí tenemos otro resultado. Entonces, tenemos dos puntos críticos para esta condición. Esta condición, recuerden, que cuando la derivada primera vale 0 es porque la recta tangente es horizontal, ¿sí? Es una condición que se cumple en los extremos máximos o mínimos redondeados. En 0 la recta tangente es horizontal y en 3 la recta tangente es horizontal. Si nosotros miramos el gráfico, vamos a ver que aquí la recta tangente es horizontal, pero este no es un extremo. Y aquí la recta tangente es horizontal y este sí lo es. ¿Bien? En 0 y en 3. Pero lo que hemos obtenido hasta aquí son los puntos críticos. Entonces tenemos dos puntos críticos. Vamos a poner puntos críticos. Bien, ¿qué vamos a hacer con esos puntos críticos? Tenemos que analizarlos. ¿Cómo se analizan los puntos críticos? Usando el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Yo voy a usar el criterio de la derivada segunda, porque de cualquier manera necesito la derivada segunda para continuar con la resolución del parcial. Así que vamos a hacer la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Entonces nos va a quedar así. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. F segunda de x. Bueno, se usa la misma regla de la derivada del cociente, ¿sí? Tenemos que poner la derivada del numerador, 3x al cuadrado menos 6x, por el denominador sin derivar, x menos 1 al cubo, menos el numerador sin derivar, x cubo menos 3x al cuadrado, por la derivada del denominador. Horrible quedó eso. Ahí. La derivada del denominador es 3 por x menos 1 al cuadrado, por la derivada de x menos 1, que es 1. Y esto todo sobre x menos 1 al cubo al cuadrado, o sea, a la sexta. Bien,
¿qué podemos hacer aquí? Para reducir esta expresión, tenemos que el numerador tiene dos términos y se repite x menos 1 al cuadrado. Así que vamos a extraer de factor común eso. Entonces tenemos f segunda de x igual. Venimos aquí y extraemos x menos 1 al cuadrado, que va a quedar entonces adentro del corchete. Va a quedar 3x cuadrado menos 6x, esto por x menos 1, menos 3 por x cubo menos 3x al cuadrado, así, y todo esto sobre x menos 1 a la sexta. ¿Bien? Puedo simplificar este con este 6, ¿sí? Y me va a quedar elevado a la cuarta. Y aquí voy a tener que empezar a resolver, o sea, distribuir estos dos paréntesis y este 3 con este paréntesis de acá. O sea que esto se va a transformar en... Abajo va a quedar x menos 1 a la cuarta. Eso es un exponente, si quedó medio abajo, a la cuarta. Y arriba va a quedar 3x cubo menos 3x cuadrado menos 6x cuadrado más 6x. Ahí. Y ahora con el 3. Menos 3x cubo más 9x al cuadrado. Bien. Ya casi termina. Derivada segunda, igual. Vemos si podemos cancelar algo. Fíjense que acá este 3x cubo se va con este 3x cubo. Y aquí tenemos menos 3x cuadrado menos 6x cuadrado son menos 9x cuadrado. Y estas dos entonces se van con este positivo. O sea que al final va a quedar 6x en el numerador y en el denominador va a quedar x menos 1 a la cuarta. ¿Bien? Esa es la derivada segunda. Venimos acá. Lo vamos a tener que hacer aquí porque ahí me estoy adelantando. Entonces, ¿cómo es el criterio de la derivada segunda? Yo tengo que reemplazar la derivada segunda, tengo que evaluar la derivada segunda en los puntos críticos. ¿Sí? Y recordar que si la derivada segunda me da negativa, corresponde a un máximo, y si me da positiva, corresponde a un mínimo. ¿Bien? Y si da cero, no es ni un máximo ni un mínimo. Entonces, vamos a empezar con el 0. ¿Sí? Entonces voy a poner f segunda de 0, que es reemplazar aquí el 0. ¿Sí? Va a quedar 6 por 0 sobre 0 menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Esto da 0. Entonces, como da 0, no hay extremo. Lo cual coincide con el gráfico, porque aquí en 0 es un punto crítico porque la recta tangente es horizontal, pero no es un extremo esto. No es ni un máximo ni un mínimo. ¿Bien? Entonces, ahora probamos con el otro. F segunda de 3. Recuerden, de 3, no de menos 3. Vamos acá, de 3. Recuerden que el otro punto crítico es este, 3. F segunda de 3 y reemplazamos 6 por 3 sobre 0, 0 no, 3 menos 1 a la cuarta. Aquí importa el signo, ¿saben? 6 por 3 es 18, 3 menos 1 es 2, 2 a la cuarta es 16, pero el resultado es positivo. Esto es positivo, mayor que 0, entonces mínimo en x igual a 3. Después ustedes completarán el punto para sacar la otra coordenada del punto, ¿sí? Pero hasta aquí obtenemos que en x igual a 3 es un mínimo, y es lo que dice el gráfico aquí. En x igual a 3 está el mínimo ahí. Bueno,
Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.